Concejal Zubillaga. Bueno, estamos nuevamente con la rendición de cuenta. Espero se me dispense que no voy a hacer uso otra vez de todas las cifras que ya he relatado en la anterior sesión y en alguna de las 5 comisiones que se llevaron a cabo con este tema que, bueno, hace un tiempo que ya está a disposición de todos. Simplemente voy a resaltar los aspectos más importantes, que entendemos que son los más importantes. El total de los recursos fue de 2.951 millones, de los cuales el 28% se destinó a lo que indudablemente fue y es la prioridad, que es la salud. En la salud se ha destinado 900 millones, de los cuales 600 millones de pesos fueron al Hospital Ferreira, 120 al Irursun y 143 millones a la atención primaria. El efecto de la pandemia se notó en cuanto se incrementaron aquellos gastos que tienen que ver casualmente con la salud, como por ejemplo los productos farmacéuticos que aumentaron más del 80%, los elementos de limpieza relacionados con el tema salud aumentaron en su consumo en un 70% y el personal de reemplazo en cuanto a horas y demás es más del 100%. El 22% de los 2.951 millones que había hablado al principio se utilizaron para servicios públicos, en los cuales el servicio de recolección de basura se llevó 282 millones de pesos en el año, es decir, el 40% del presupuesto que tenía planeamiento y obras públicas. Y el pago de la deuda, para decir los 3 ítems más importantes, insumió más del 18%. Considerando que al 31 de diciembre del 2019 la deuda era de 958 millones de pesos, incluyendo 785 millones entre proveedores y personal. Se disminuyó esta deuda al 31 del 12 del 2020 en 324 millones de pesos. Igual es de considerar que para mayo de este año, siguiendo con una gestión impecable en cuanto a los fondos estamos hablando, la deuda, que era de 633 millones a fin de año, ya se ha abonado 470 millones, además de terminar de cumplir con el cronograma pactado con los empleados municipales y su gremio. Y acá vamos a hacer una parte agradeciendo a los empleados municipales y, por supuesto, a su organización sindical, que entendieron el contexto en el cual estamos viviendo y actuó con el criterio que imponía la situación. Pero no solamente se pagó deuda, sino que también se cumplieron con los fondos que habían venido, que habían sido recibidos porque estaban afectados y fueron utilizados para otra cuestión, y para eso se destinaron 145 millones de pesos, por lo cual casi todo lo que se debía de fondos afectados, casi todo, ya está abonado. Es más, en el 2020 no se desviaron fondos afectados a otro destino que no sean los específicos. Y es más, en educación, como el Fondo de Educación, el Fondo Específico de Educación, no alcanzaba para cubrir las erogaciones que tenía esta actividad que es educación, se dispuso de 35 millones de pesos para poder del Tesoro Municipal para poder cubrir los gastos que tenía educación. Otro ejemplo del uso racional de los recursos es lo que sucedió con el ente vial, donde se le transfirieron durante el 2020 136 millones de pesos, de los cuales 26 era deuda de años anteriores, que figuraban por supuesto al 31 del 12 del 2019, aunque en verdad había importes que venían desde el 2016. Bien, para ir redondeando, es la primera vez en décadas que tenemos un resultado presupuestario positivo de 205 millones de pesos. Recordemos que en el 2019 había sido negativo, como muchos años anteriores, pero este caso de 332 millones. Es decir, que la mejora del resultado presupuestario es de 537 millones. Todo se logró gracias, por supuesto, a una excelente o muy buena gestión de gastos. Tan es así que si uno hubiera que enfrentar la deuda que tuvimos que enfrentar el año pasado,
en el 2020 hubiéramos tenido un resultado financiero positivo de casi 270 millones. Y acá cabe diferenciar los dos tipos de resultados porque quizás llama a confusión. El resultado presupuestario es la diferencia entre lo que se percibió, se recibió y lo que se gastó, y el resultado financiero es lo que teóricamente sería lo que queda después de pagar todas las deudas. Por eso, no es que quedó dinero disponible, sino que el dinero que el resultado presupuestario del 2020 resultó, se utilizó, entre otras cosas, para pagar, lógicamente, la deuda que venía del 2019. Finalmente, solo quiero agradecer a los vecinos que, aún ante un escenario inesperado, insólito, acompañaron a esta gestión. Entiendo que motivados por ver todo lo que se está haciendo, se hizo, y más en una situación pandémica que nadie lo podía prever y nadie sabía exactamente cómo manejar. La cuestión es que han mantenido, todos los vecinos hemos mantenido la cobrabilidad en casi un 50%, que es mucho más que años anteriores. Y eso ha logrado mantener en pie a una ciudad que ha sido tan afectada por la pandemia. Bueno, nada más, esperando que acompañen a esta rendición de cuentas que, reitero, a todas luces, numéricamente hablando, económicamente hablando y por gestión, es excelente. Muchas gracias, señor presidente.